Bueno, a mí me solicitaron desarrollar algún tema que estuviera relacionado con la temática indígena y en este caso yo he escogido un tema que de manera personal he denominado breve reseña histórica del proceso de reivindicación indígena. Es importante hacer algunas aclaraciones antes de iniciar que son, bueno, yo siempre lo menciono, tengo un conocimiento en relación con temas de personas indígenas gracias a la experiencia que tuve en su momento como juez penal de Cotobruz y posteriormente también con algunos acercamientos que se dieron con personas indígenas de distintas comunidades con las que he tenido la oportunidad de conversar muchos de los temas que el día de hoy voy a colocar y pues también a nivel de la institución participando de la subcomisión de pueblos indígenas. Pero de ninguna forma yo pretendo que se me considere una persona experta, ni mucho menos una persona con conocimientos lo suficientemente profundos como para entender todas las vicisitudes que en este caso tienen que ver con estos temas y que tienen una trascendencia importantísima en la resolución de los casos, que es la función que al Poder Judicial le compete. Otro aspecto importante es que esta breve reseña, yo le llamaría casi que brevísima reseña sobre algunos de los movimientos de reivindicación de las personas indígenas a lo largo de la historia, pero yo soy una persona abogada, no soy una persona historiadora y pues me baso sobre todo en información de algunas fuentes que más adelante presentaré. Por el tiempo de exposición también entenderán ustedes que haya algunas discusiones en las cuales se podría profundizar ya no en una charla de 40 minutos, sino pues en una discusión de meses, precisamente por la profundidad que requieren, pero en este caso, pues vamos a intentar hacer este esbozo, como les decíamos, brevísimo de esta temática. Y también es importante tener en cuenta que estas son algunas líneas de carácter general en virtud de algunos problemas comunes que comparten las poblaciones indígenas, pero que de ninguna forma se pueden considerar siempre la regla. Es importante tener en cuenta, como se ha hecho ver en estos espacios, que cada pueblo indígena tiene sus particularidades, sus diferencias, inclusive cuando estamos hablando de pueblos indígenas que residen en zonas diferentes del país, es necesario tener un verdadero acercamiento para conocer sus realidades. Finalmente, toda la información que presento se refiere a las fuentes bibliográficas que se presentan en la penúltima diapositiva, pero siéntanse en la libertad de que si hay alguna información que ustedes consideran se está dando de manera errónea, y esto lo digo, repito, porque no soy historiador, pues se sientan en la libertad también de comentarlo. La idea es construir un espacio conjunto de conocimiento y de ninguna forma pretender tener siempre la razón. El objetivo de esta charla va enfocado, cuando a mí se me pidió hablar sobre este tema, va enfocado sobre todo a entender que los movimientos de lucha indígena, los movimientos de reivindicación, ni están exclusivamente dirigidos al tema de la tierra, que es uno de los puntos centrales precisamente de esa lucha, ni tampoco obedecen a una coyuntura reciente, ni mucho menos a una coyuntura que haya nacido a partir de la promulgación de la ley indígena. Son más bien procesos con raíces históricas muy profundas, procesos que han tenido serias consecuencias para los pueblos indígenas y a mí sí me interesa que esto quede bastante bien colocado, porque a veces en la discusión de los temas de los pueblos indígenas perdemos un poco la perspectiva de qué significa enfrentar determinadas situaciones durante una cantidad de años que es muy, muy considerable. Y en esto me permito citar pues a un autor muy conocido sobre la temática indígena, perdón, que es don Marcos Guevara y también don Juan Carlos Vargas,
porque esta frase para mí resume precisamente este objetivo, y es que hay dos hechos que han caracterizado la relación de las comunidades indias con el resto del territorio y con la nación desde los primeros tiempos de la conquista, pasando por el periodo colonial y hasta la fecha actual, la opresión sociocultural y la explotación económica. Quiero aclarar que hay términos que evidentemente tienen una determinada connotación y nadie mejor o una de las personas más preparadas para esto, pues sin duda era don Marcos Guevara, cuando coloca este término comunidades indias, lo hace en referencia a que no existe un concepto único para denominar a los pueblos originarios, depende de las latitudes también, y es una frase que se enmarca justamente en un análisis a nivel de la región latinoamericana, no únicamente de Costa Rica, pero sí, repito, más allá de estos términos, importante que siempre después de la conquista ha venido una opresión sociocultural y una explotación económica. ¿Qué elementos comunes vamos a encontrar dentro de esta charla? Pues el primero, sin duda alguna, el desplazamiento que han sufrido los pueblos indígenas en relación con los territorios que tradicionalmente han ocupado y que son la fuente de vida, el lugar del desarrollo de sus actividades, la connotación también religiosa que tiene y la importancia en relación con su pasado y con su cosmovisión, el desprecio hacia estos pueblos, algo que lamentablemente ha caracterizado también nuestras sociedades latinoamericanas, no solo durante el periodo de conquista, sino hasta la actualidad. Y con ello, pues definitivamente la discriminación, es decir, unos tratos desiguales y posiciones desventajosas en las cuales se les despoja de sus bienes, pero también de sus bienes, pero no solo de sus bienes materiales, sino de sus bienes inmateriales. Y con esto también un desinterés del Estado por solucionar una temática tan compleja y, por tanto, una desprotección. La idea del día de hoy es hacer algunos apuntes, algunas conversaciones muy breves, insisto en esto, con varios periodos o varios momentos o también varios conceptos que están enmarcados dentro de estos mismos periodos. Uno es el periodo colonial, otro el periodo republicano, y luego ya nos vamos a encontrar dos conceptos que diría son transversales precisamente a esta discusión, y es la lucha por los territorios y la autonomía indígena, haciendo referencia a situaciones específicas de esa lucha o momentos determinantes que nos permiten entender o más bien cuál ha sido el desarrollo que nos ha llevado hasta el conflicto que tenemos el día de hoy. Y sobre esto entonces vamos a iniciar hablando del periodo colonial y quizás, repito, a la gente le extrañará que no siendo historiador quiera tocar este tema. Pero es que a mí me parece que es muy importante posicionar que el tema de la explotación, discriminación y desplazamiento indígena no viene dado por los últimos años, sino que ha sido la realidad de los pueblos indígenas desde la llegada de los españoles. Y esto a partir pues, de una serie de expediciones que se llevaron a cabo por parte de exploradores españoles con el objeto justamente de obtener nuevas tierras y, como sabemos, la obtención de determinadas riquezas. Y este periodo colonial pues, va a estar caracterizado por las diferencias en cuanto a el sometimiento de las personas indígenas, porque como colocan Guevara y Vargas en este texto del 2000, vamos a ver que el país no se comportó de la misma forma en cuanto a esta conquista española. En el caso, por ejemplo, de Guanacaste, existían facilidades de exploración y un interés importante sobre la búsqueda del estrecho dudoso, es decir, un paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, que llevó precisamente a hacer muchas incursiones
en esta zona y que explican por qué el día de hoy, a tiempos actuales, prácticamente la población chorotega está muy disminuida o prácticamente en algunos lugares es inexistente, y en relación con lo que teníamos tiempo atrás, las diferencias saltan a la vista. Y es, como lo explica Guevara y, como lo explican Guevara y Vargas, producto precisamente de esta conquista temprana que sufrieron los pueblos indígenas en la zona de Guanacaste. Mientras que en el resto de las regiones la exploración fue más tardía y en algunos casos tremendamente difícil de llevar a cabo, precisamente por las condiciones meteorológicas, pero sobre todo también por la resistencia de los grupos que habitaban en esos lugares. En la región sur, a pesar de que esta exploración fue más tardía, también existieron facilidades de exploración por las características topográficas del terreno, y porque también, así como en el norte se buscaba, o más bien en la zona de Guanacaste, se buscaba una conexión entre el Atlántico y el Pacífico, en el caso de la región sur, lo que se buscaba era una conexión con Panamá. Y pues esto inclusive llevó a la existencia de el famoso camino de mulas, que sobre esto quiero detenerme un momento porque, como lo colocan precisamente los autores citados, siempre hay que tener cuidado con lo que llamamos desarrollo, y esto es un término que hay que colocar muchísimo, porque muchas veces lo asociamos a una idea o a una cosmovisión de grupos que no necesariamente, o de poblaciones que no necesariamente son indígenas, y que llevan a realizar actos en contra de su forma de entender la vida, y esto implica que luego van a sufrir consecuencias. Y esto porque la construcción de infraestructura, ya vamos a ver más adelante, si bien desde la visión, eh, diríamos, de muchas personas costarricenses podría implicar la existencia de desarrollo, muchas veces más bien expone a que existan mayores migraciones hacia los territorios indígenas y con ello mayor despojo de sus tierras. Y este es un buen ejemplo precisamente porque la construcción de determinados caminos, como lo sería pues el camino de mulas y posteriormente la construcción de la carretera interamericana, llevó a que existiera una mayor exposición de los territorios indígenas. Y un aspecto destacado de esta conquista de la región sur es que también, en virtud de las facilidades que brindaba, muchas personas indígenas fueron tomadas de estos sitios precisamente para un repoblamiento de otros lugares en los que los españoles sí que tenían un mayor control. De hecho, pues a nivel de personas de la zona de Térraba, conversando con algunas de ellas, no todas consideran que existe un repoblamiento de personas teribes de la zona de Panamá hacia la zona de Térraba, pero sí que don Marcos Guevara también coloca esta posibilidad en el hecho de que algunas de las raíces de la población térraba se encuentran en Panamá precisamente por este repoblamiento. Y en el caso del Atlántico, aquí sí nos vamos a encontrar con una resistencia muy férrea y además con unas condiciones tanto climáticas como topográficas bastante difíciles. Y quizás quien mejor representa estas luchas es pues el héroe nacional, don Pablo Pérez Vere, quien precisamente ante los asentamientos que se estaban teniendo en esta zona, que fracasaron en varias ocasiones, mostró una férrea resistencia para que los pueblos indígenas fueran sometidos. Ya propiamente en la región norte no hubo tanto interés en exploración. Curiosamente, es una zona que al día de hoy tiene una gran riqueza en cuanto a sus suelos, pero sabemos que este no era el interés de la corona española cuando se dieron estas exploraciones, y por tanto es evidente que
pues la incursión de las personas españolas no fue tan marcada como en otros territorios. Y finalmente en la región central, que sí hubo un mayor asentamiento por las condiciones que ofrecía el lugar, pues hubo periodos de fuerte resistencia, pero también periodos de muchísimas matanzas, sometimientos e instituciones de la época colonial que impactaron sobre la forma en que las personas indígenas desarrollaban su vida. Un ejemplo quizás significativo que nos colocan Guevara y Vargas es el de la creación del pueblo de Tres Ríos, precisamente bajo esta lógica del repoblamiento, tomando algunos niños de otras zonas, niños indígenas, y justamente fundando lo que hoy conocemos como la ciudad de Tres Ríos. Aspectos destacados de este periodo colonial es pues el interés económico que tenía la corona en buscar nuevas riquezas, pero para ello pues aplicando mecanismos de dominación militar, económica y aquí me faltó, pero también ideológica, ¿verdad? Sabemos el papel que jugó en este caso la evangelización de las personas indígenas, el sometimiento que se pretendió. Y en este tiempo ya vamos a encontrarnos con vestigios de algo que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Y era la institución del requerimiento. ¿Qué significaba esto? Pues que los conquistadores españoles se presentaban ante una población indígena y en tres ocasiones distintas señalaban que esas tierras les habían sido cedidas por la autoridad del Papa a la corona española y que por tanto debían someterse o bien sufrir la Guerra Santa. Digo que hay muchas similitudes porque sabemos que uno de los problemas actuales es el tema de la usurpación de los territorios indígenas. No es un tema tampoco que se desconozca gracias al alcance muchas veces informativo y porque así lo demuestran también las estadísticas, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, mostrando cuál es la participación de personas indígenas en territorios, en algunos casos con porcentajes tremendamente bajos en relación con el origen de las personas que ahí residen. Pero digo que vamos a encontrar similitudes porque una de las demandas de las personas indígenas ha sido precisamente que llegan grupos no indígenas de manera agresiva, les someten, les amenazan, con las consecuencias además que ya veremos más adelante. Y finalmente también lo que tiene que ver con las encomiendas, mucho del reclamo actual también de las personas indígenas o que para muchas coloca la discusión de la lucha que se ha dado por los territorios, obedece a que en su momento las personas indígenas fueron y siguen siendo en algunos casos empleadas por empresas de distinto tipo, sobre todo en la zona de Buenos Aires, por ejemplo, con las explotaciones agrícolas que existen en ese lugar, pero que también vamos a encontrar este tipo de situaciones en varias regiones del país, por ejemplo, en el caso de la zona sur, propiamente del Pacífico Sur, donde también se dieron explotaciones agrícolas. Pero digo que las encomiendas son un aspecto destacado de este periodo por el hecho de que existía una repartición de personas indígenas para favorecerse de la mano de obra que estas personas podían aportar, dada la escasez pues, de recursos minerales que para ese momento o que no cumplía con las expectativas que eventualmente tenía la corona española a cambio de una evangelización. Repito, de repente esto nos puede sonar muy extraño, pero en realidad vemos que aquí hay un proceso de aculturación, de interés, de pérdida de su propia cosmovisión, como existe hasta el día de hoy, y fue política de Estado en su momento, y también vemos pues no solo un tema de explotación de la tierra, perdón, de desplazamiento de la tierra o usurpación de la tierra, sino también un tema relacionado precisamente con el sometimiento físico y emocional de las personas indígenas. Entonces, coloco estos aspectos
porque la idea es que valoremos si esto ha cambiado. Y mi respuesta ante las personas que muchas veces visitamos o con las que tenemos la oportunidad de compartir es que no. Es que es este interés económico, estos requerimientos y estas encomiendas desde una perspectiva histórica diferente, es verdad que no presenta una concordancia perfecta, pero que lo central parece mantenerse. Entonces, de ahí la importancia también de tener en cuenta este periodo histórico. Ya con el periodo republicano, es decir, con la independencia costarricense, la situación vamos a ver que no se modifica para las personas indígenas, principalmente porque la necesidad de contar con recursos propios, al haber perdido la dependencia que se tenía con la corona española, viene dada por la necesidad de establecer pues un comercio que no es que no existía antes del periodo republicano, pero que ya necesitaba consolidarse de mayor forma precisamente por la necesidad de contar con ingresos que permitieran la construcción de lo que hoy conocemos como el proyecto de Estado costarricense. Y todas las personas hemos tenido la oportunidad en algún momento de escuchar acerca pues de la expansión del café, que no fue el único producto, pero que simboliza perfectamente esa ansia de expansión territorial con el objeto de encontrar nuevas tierras donde que pudiesen utilizarse para este producto. ¿Pero qué trajo esto? Pues nuevamente un sometimiento de las personas indígenas, puesto que éstas se fueron viendo desplazadas de los lugares que tradicionalmente habían sido ocupados, ya no solo por la clase dominante, porque esto es importante decir, ya no solo por la oligarquía cafetalera, sino también por personas campesinas o por personas con mayores limitaciones de recursos que precisamente pretendían expandir la frontera agrícola y que lo hicieron en detrimento pues de las posesiones y también de el desarrollo cultural o sociocultural que habían determinados en determinadas regiones del país y que llevó pues a que los territorios indígenas progresivamente desde la llegada de los españoles se viese fuertemente marcada por esto. Luego también, como ya hemos dicho, la construcción de infraestructura tendiente pues, al establecimiento de mayores facilidades de carácter comercial es un punto que vamos a encontrar a lo largo de la vieja independiente costarricense y que ha tenido consecuencias sobre los territorios indígenas, no solo con la construcción de carreteras, sino también, por ejemplo, con la exploración minera o con la exploración hidroeléctrica. Varios proyectos, inclusive no impulsados por empresas extranjeras, algunos de ellos sí, en el caso de la minería, pero otros impulsados por empresas costarricenses, pero que sin hacer procesos de consulta, sin tener en cuenta pues las consecuencias que eso podía tener, no solo para el desarrollo personal de las personas indígenas por el tema de la dependencia hacia su tierra, sino por el aspecto de su cosmovisión y cosmogonía. También durante el periodo republicano, en los primeros compases, o bueno, ya más avanzado, ese periodo republicano o de vida independiente, vamos a encontrar, como ya decía, la incursión de grandes empresas extranjeras. Sabemos el papel que jugó la United Fruit Company a nivel latinoamericano, así como otras empresas de capital norteamericano. En el caso de Costa Rica, la construcción del ferrocarril Condon Minor Kit implicó la concesión de grandes territorios que en muchos casos, o casi que atreverse a decir que en la mayoría de los casos, implicaban el uso de tierras que en realidad se consideraban desposeídas, pero que eran propiedad de las personas indígenas y que, digo, se creían desposeídas porque esto ya muestra precisamente uno de los elementos que citaba al principio, el desinterés por conocer a esta población o pues saber dónde se ubican, cuáles son sus raíces históricas, cuáles son también sus, pues, sus intereses a nivel
de cosmovisión, o más bien sus sentires, pensares de su cosmovisión. Y ya después, entrada pues propiamente en el siglo XX, en el año 1939, ya vamos a encontrar un primer intento del Estado costarricense por poner atención en esta temática, sobre todo a partir de entender cuál era la situación de explotación y de desplazamiento que estaban teniendo las personas indígenas, pero que es un intento bastante tibio. Y digo tibio porque se da una ley de 1939, la ley de terrenos baldíos, que establecía algunas zonas de protección en la región de Talamanca, pero que también en relación con otras zonas del país, lo único que decía es que el Ejecutivo debía brindar una reglamentación para que esos territorios quedaran propiamente protegidos. Han existido diferentes denominaciones a lo largo de la historia. Ya vamos a ver que la ley indígena utiliza el término de reserva. Ahorita se me escapa la memoria cuál era el término que se utilizaba en la ley de terrenos baldíos, pero repito, es decir, aquí tenemos un antecedente, pero bastante tibio porque solo protege lugares, pues, territorios de la zona de Talamanca, y luego, además, pues se deja en la necesidad de reglamentación del Poder Ejecutivo, cosa que no llegó en los siguientes años, sino hasta el año prácticamente, hasta la década de los 50. Es decir, estamos hablando que es esta consecución de determinados objetivos en el plano formal, que es importante siempre posicionarlo en el tema de los derechos humanos, no es idéntico a la consecución de objetivos en el plano material, en el plano de la generación de acciones reales que impacten en la vida de las personas indígenas. Aquí vemos precisamente el concepto que se utilizaba en el artículo 8. Como les decía, se declaran inalienables los terrenos, esa era la dominación, comprendidos en las dos riberas del río Banano, 10 kilómetros agua arriba. Es decir, aquí sí se establecía algún tipo de protección, que también hay que advertir, esa protección nunca llegó, o sea, en el plano real no hubo intentos del Estado por brindar protección a las personas indígenas, simplemente se mencionó. Y en la segunda parte del artículo, pues se menciona la necesidad de que el Poder Ejecutivo pues establezca también una zona, y esto es importante decirlo, es que los conceptos tienen un significado tremendamente importante en este tipo de temáticas, y es una zona prudencial. Y olvidemos que en esta época existía el menor interés por tener un contacto real con, ya no con una persona indígena, y mucho menos con territorios o con pueblos propiamente constituidos, y que podían pues eventualmente dar algunas luces de cuáles, no dar algunas luces, dar total claridad de cuáles eran los territorios que tradicionalmente habían ocupado, sino que vemos nuevamente la delegación de qué es lo indígena en las autoridades del Estado, como ya vamos a ver que se repite. Y vuelvo a insistir en algo, es que vemos esto y nos damos cuenta de que la historia se ha repetido una y otra vez, que el Estado es el que ha pretendido en determinados momentos establecer cuáles son los lineamientos que se deben seguir, pero bajo un proceso que no tiene nada que ver con un enfoque evidentemente moderno, pero que es el enfoque intercultural, en un interés precisamente de complementar saberes, de tener un respeto hacia la dignidad de las personas indígenas, sino más bien siempre desde la imposición, desde la fuerza, desde el amedrentamiento. Y hablo del Estado como pues el conjunto de su población, de sus instituciones, no específicamente relacionado con la parte gubernamental, pero que evidentemente la parte gubernamental, como estamos viendo, tuvo también un importante papel. Y vemos que también en este periodo republicano va a surgir, sobre todo durante un periodo importante, una política integracionista, promovida inclusive desde la Organización de los Estados Americanos a través
de una institución indigenista, integracionista, que inclusive derivó en la promoción o en la, más bien en la ratificación del convenio 107 de la OIT, y que si ustedes han tenido oportunidad tanto de analizar el convenio 107 como el convenio 169, vamos a encontrar que existen importantísimas diferencias en cuanto al abordaje de la temática indígena, porque este convenio 107 lo que pretendía era precisamente, o tenía una tendencia al integracionismo, a considerar que los pueblos indígenas, una vez más, eran personas que presentaban mayores rezagos, menores capacidades, y que por tanto había que ver cómo llevarles, y esto lo digo con toda la ironía del caso, el desarrollo del pueblo costarricense. Y digo el pueblo costarricense porque evidentemente, aunque las personas indígenas siempre han sido el pueblo costarricense, pues en estos discursos se utilizaba ese término para hacer referencia a unos frente a otros, ¿verdad? Es decir, los pueblos indígenas eran otra cosa menos costarricenses, y a lo sumo lo que había que hacer era integrarlos para que tuvieran las ventajas de ser costarricense, ¿verdad? Y esto se mantiene prácticamente hasta el día de hoy, cuando escuchamos comentarios como que son vagos y vagas, que no tienen interés por trabajar, que todo lo quieren regalado, que siempre el Estado, y esta es una frase que a mí realmente me pasma, y es que el Estado siempre les ha puesto todo en bandeja de plata, cuando un análisis serio permite ver que es absolutamente lo contrario. Y durante esta época se crea pues ya una institución del Estado costarricense, que es la Junta Protectora de las Razas Aborígenes, pero cuyo interés precisamente era pues dirigir esta política integracionista. Ya para 1956, es decir, bastantes años después de 1939, 17 años después, es que el Poder Ejecutivo recuerda que tenía que precisamente emitir un decreto para establecer los territorios que la ley de terrenos baldíos establecía, y es cuando se da la creación de los territorios. Digo la creación, más bien diría el reconocimiento, porque volvemos a términos que son importantes posicionar, y que yo acabo de cometer precisamente la equivocación. No se trata de la creación de un territorio indígena, se trata simplemente del reconocimiento del Estado, porque el territorio ya existía con esas particularidades socioculturales desde mucho antes. Lo que pasa es que el Estado costarricense lo había querido ignorar. Pero bueno, muchas veces se coloca que esta es la época en que se da este reconocimiento de Burucaterra, de Ujarra Salitre y de Cabagra y Chinaquichá, todos en el territorio, perdón, en la zona de Buenos Aires de Punta Arenas. Posteriormente, la Junta Protectora de las Razas Aborígenes va a ser sustituida en los años 70 por la Comisión de Asuntos Indígenas, y esto digo que es un hito importante, perdón, es un evento importante, porque ya vamos a ver también que en el caso de los territorios indígenas, perdón, de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, han existido muchas resistencias, precisamente porque se trata de órganos o de instituciones que no responden a la lógica propia de los pueblos indígenas, y que precisamente son formas del gobierno de intentar, entre comillas, acercarse, pero que más bien van marcadas por esta imposición. Y para avanzar un poquito más rápido también, pues ya luego en los años 70 también, en el año 77, se emite la ley indígena, que siempre se le ha visto pues con sus avances y con sus retrocesos, avances tales como la elevación del reconocimiento de esos territorios que inicialmente se había dado por decreto, ya con un rango de ley. Se vuelve a establecer, que ya de por sí lo decía también la ley de terrenos baldíos, la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los territorios, pero a la vez se introducen una serie de factores como lo son pues el incumplimiento de esta ley a día de hoy,
y también lo que son parte de esta política integracionista. ¿Por qué? Porque luego la ley establecía que para el establecimiento, para el ejercicio, perdón, para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, y ojo con esto, dice, las comunidades adoptarán la organización prevista en la ley. Es decir, por un lado, la ley indígena señala que las personas indígenas a partir de la ley indígena iban a poder organizarse conforme a sus organizaciones, pero como dicen popularmente, el golazo lo metieron en el reglamento cuando ya establecieron que esa forma tenía que ser una específica. No, al Estado costarricense no le interesaron los consejos de personas mayores, no les interesaron algunas otras figuras, como por ejemplo sucede en algunos de los pueblos con el cacique o con pues organizaciones propias que son las que eventualmente conocen mejor el día a día de los territorios indígenas, sino que se les dijo tienen que organizarse de esta manera y van a estar regidos así. Y entonces por eso digo que la ley tiene avances, pero también retrocesos, y la lucha por la imposición de instituciones estatales se mantiene hasta el día de hoy, porque inclusive a nivel de órganos jurisdiccionales se ha aceptado o se le ha dado prevalencia también a ciertas instituciones que su raíz histórica es estatal. Vamos también ya cerrando este periodo republicano, en realidad es muy extenso, ¿verdad? Que prácticamente aquí hemos ubicado todo lo relativo a nuestra vida independiente y es lo que se refiere a los cuestionamientos a las ADIs, porque precisamente con el reglamento nacen las asociaciones de desarrollo indígena, que siempre han sido consideradas estructuras impuestas y que han estado marcadas por el cuestionamiento hacia las designaciones de las personas que se encuentran ahí. Y del CONAI, pues precisamente lo mismo, ya nos señalan Guevara y Vargas, que primero, tanto la Junta como la CONAI fueron instituciones que se crearon sin recursos, un saludo a la bandera, como dicen popularmente, para decir que el Estado costarricense estaba haciendo algo, pero sin tener recursos para poder realmente llevar a cabo pues, las funciones que le tenían asignadas. Y además ya empiezan, después de los 70, unas fuertes disputas por la elección de los integrantes de la comisión y ya cuestionamientos también muy serios con el tema de la legitimidad, porque las personas indígenas, tras de que ven de que les imponen una institución, empiezan a ver cómo esas instituciones no responden a sus intereses. Aquí nos lo colocan Guevara y Vargas, como decía. En el caso de la CONAI se empezaron a crear bandos con tendencias ideológicas diferenciadas para disputarse el control de la institución, las cuales en forma reiterada procedían a tratar de tener influencia en las designaciones de los representantes a las asambleas con tal de ganar sus votos. Es decir, es la politización, pero no con el sentido fuerte de la política, de la creación de soluciones para la vida en sociedad, sino más bien de intereses muchas veces personales o inclusive intereses de carácter económico que estaban detrás de la designación de estos puestos. También ya aquí vamos a empezar a tener un mayor conocimiento de lo que son estas luchas indígenas, pero ojo, no es que las luchas indígenas comienzan durante este periodo. Las luchas indígenas se han dado de manera histórica. Ha existido una resistencia, pero ese desinterés del Estado ha llevado a que muchos de los eventos no se conozcan y evidentemente pues sabemos también que Costa Rica, su desarrollo hacia las zonas alejadas de la meseta central, pues tampoco ha tenido la importancia o la relevancia que se quisiera. Pero algunas de los movimientos indígenas que nos señalan Guevara y Vargas son pues las oposiciones a movimientos extractivistas que se dieron en la región de Talamanca, también de otros empresarios con el interés de generar proyectos petroleros,
Se dieron en los años 80 también fuertes protestas contra las reformas al Código de Minería, sobre todo por las implicaciones que eso podía tener para los territorios. Hubo una lucha vasta y continua para que el Estado costarricense reconociera el convenio de la OIT, que justamente es del año 89, pero que se ratifica en Costa Rica hasta el año, o que más bien ingresa al ordenamiento jurídico costarricense por la ley correspondiente en el año 92, a partir precisamente del interés de los pueblos indígenas de que se consagrara pues lo que allí se señala. No voy a detenerme en el convenio 169 porque lamentablemente no puedo, pero que ya tiene una visión completamente distinta a la del 107, en el sentido de que hay un reconocimiento de los pueblos indígenas, su autonomía y su cosmovisión. Es evidentemente un instrumento jurídico que hay que tener siempre a la mano, porque refleja, no es perfecto, tiene muchos cuestionamientos también, pero que sí representa un avance significativo en cuanto al abordaje de la temática indígena. Y en los años 90 también volvemos al desconocimiento o el desinterés por temas de ciudadanía indígena. Vemos que las personas indígenas tienen que exigir y solicitar a través de diferentes actividades, marchas, protestas, vigilias, que se les dé un reconocimiento por el tema de la cedulación, proceso que siempre ha estado marcado dentro de la lucha de los pueblos noves, pero en el que también participaron otros grupos indígenas como las personas bruncas, cabécares, también pues grandes dirigentes de la zona de Terra. Aquí me faltó, pero sí que estuvieron ahí presentes con sus hermanos y hermanas noes. Y también en el 98, pues, la oposición a nuevos proyectos de exploración y extracción minera de parte de otra empresa extranjera. Esto nos lleva, pues, a lo que yo les decía, las luchas por los territorios es un tema que ha estado marcado por el desplazamiento y por la resistencia. Eh, Hubo unos primeros reconocimientos que ya vimos, esto es como a modo de síntesis dentro del análisis que hasta el momento se ha hecho o dentro de la descripción que se ha hecho, intentos de reconocimiento de sus territorios, pero bastante tibios, con poco interés de parte del Estado, marcado por una política integracionista. No interesaba tanto reconocer la autonomía de los pueblos indígenas, ni tampoco su propia forma de entender su desarrollo o su bienestar, sino más bien de imponerles nuestras pautas socioculturales. Vemos que las luchas por territorios tienen antecedentes en cuanto a que estos instrumentos normativos costarricenses realmente no fueron llevados a una ejecución, no fueron materializados, y a día de hoy estamos esperando también que se sigan estableciendo unos límites que de todas maneras sabemos serán a la baja en virtud de ese análisis histórico que nos permite ver cómo el desplazamiento fue siendo cada vez más profundo. Y hay un tema que en cuanto a la lucha de los territorios indígenas marca momentos importantes, y uno de esos, o sea, más bien la lucha está marcada por momentos importantes, y uno de esos es pues el desconocimiento, el desinterés, inclusive la desidia por la ley de autonomía indígena, que era un proyecto que ya vamos a ver tuvo un enorme consenso entre los pueblos, un proceso de consulta amplio. No es que todas las personas indígenas estaban de acuerdo con ese proyecto, pero sí habían consensos significativos, y sin embargo el Estado costarricense, ¿qué hizo? Simplemente lo archivó, y un esfuerzo de muchos años, de casi 20 años, si la memoria no me falla, pues, perdón, más de 20 años más bien, derivó en el archivo de ese proyecto, junto con otro evento significativo que fue una vigilia que se estaba realizando en la Asamblea Legislativa en el año 2010 por parte de líderes y lideresas indígenas en la sala de expresidentes de la Asamblea Legislativa, esperando una audiencia con el entonces presidente de la Asamblea.
y pues que derivó en más bien la solicitud de los servicios de seguridad para que fueran desalojados y pues terminó en una situación bastante violenta a pesar de ser una manifestación pacífica de parte de las personas indígenas y que pues terminó como de finiquitar la poquísima confianza que ya de por sí en un proceso histórico que, como hemos visto, ha estado marcado por la imposición. Y esto, pues, ha llevado a que estemos el día de hoy ante todos estos eventos y ante la inacción del Estado y ante la desconfianza que existe hacia el Estado, hacia lo que las personas indígenas han denominado las recuperaciones de hechos, es decir, el buscar mecanismos de materialización, pero ojo, de materialización de lo que ya de por sí a nivel normativo se establecía, precisamente porque al Estado no le ha interesado precisamente hacer ese proceso de darle ejecución a una ley que existe desde el año 70, pero que además tiene antecedentes, ya vimos desde el año 39. Entonces, también esto hay que entenderlo porque no se trata simplemente de decir son personas a las que el Estado costarricense les ha dado todo, sino de entender por qué al día de hoy estamos con las denominadas recuperaciones. De hecho, no es exclusivo tampoco del Estado costarricense. Se han visto, pues en otras regiones han tenido que iniciar procesos similares porque a nivel latinoamericano ha existido un enorme desinterés. Y pues estas recuperaciones de hecho y la violencia que se vive a partir de esas recuperaciones de hecho deriva también en el establecimiento de medidas cautelares en el 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero lamentablemente insuficientes para terminar con la violencia que han sufrido las personas indígenas y que derivó en la muy lamentable muerte de don Sergio Rojas Ortiz en 2019, el 18 de marzo de 2019, y el homicidio de Jerry Rivera, persona, en el caso de don Sergio, persona Bribri, y en el caso de don Jerry, persona Terraba, Broran, propiamente el 24 de febrero del año 2020. Y ya para finalizar, creo que ya me pasé un poquito del tiempo. Usted me dice, don Álvaro. No se preocupe, a las 9 tenemos la siguiente persona expositora. Tenemos entonces unos minutos de aquí hasta las 9 para que usted pueda finalizar. Tenemos un comentario, aprovecho este Sí. espacio que me brinda. El comentario nos lo realiza doña Gabriela Castro Escalante. A propósito, indica, esto es a las 8:24, indica lo siguiente: precisamente los modelos neoliberales, concretamente la llegada de proyectos financieros mal llamados progresistas a partir de los 80, marcó significativamente el proceso de aculturación y pérdida acelerada de rasgos culturales. Sí, sí, tremendamente atinado el comentario que nos hace la compañera en virtud de lo siguiente, ¿verdad? Estos son apenas esbozos y hay que entender que esta lógica de expansión o de intereses económicos está tremendamente marcada por el sistema capitalista y por el modelo de desarrollo, digo entre comillas, económico al que ha estado o los proyectos de desarrollo económico que se han desarrollado a lo largo de la historia costarricense, pero que sin duda siempre han tenido efectos nefastos para las poblaciones indígenas. Entonces, definitivamente, como lo señala, es un muy buen complemento lo que nos dice la compañera. Este es un cuadrito que está dentro de uno de los textos que estoy citando en la parte final, propiamente, perdón, es que se me tapa la fuente, entonces ahorita les digo en cuál de los textos se encuentra y que es un texto que a mí me parece trascendental de conocer, que tiene que ver justamente con el movimiento de resistencia indígena y la lucha por sus territorios. Y aquí vemos entonces algunos eventos importantes, mucho más detallados que los que a los que yo he hecho referencia. Y luego tenemos el último tema, repito, que es la autonomía indígena, que básicamente consistía en un interés de los pueblos indígenas porque se materializara
con un proyecto de ley lo que ya de por sí había sido dispuesto por la Convención, por el Convenio 169 de la OIT, y era ese respeto por su cosmovisión, por sus costumbres, por su forma de entender propiamente el desarrollo y el bienestar, que incluso algunas voces se levantaron en su momento contra la ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, porque consideraban que era innecesaria en cuanto a que el convenio 169 ya estipulaba la obligación del Estado de respetar las propias instituciones y la organización propia de los pueblos indígenas, pero que en realidad ya vimos que alcanzar algún tipo de avance a nivel legislativo no necesariamente se materializa, y que llevó a un proceso que venía enmarcado desde los años 80 y 90 por una fuerte usurpación de los territorios indígenas, y que justamente dentro del marco de la discusión de estas usurpaciones, cosa que inclusive llevó a la creación de una comisión legislativa y un proyecto de ley, se desarrolla en los 90 ese interés de muchas personas indígenas de contar con una ley de autonomía, que venía también a tomar pues este otro proyecto de ley relativo a las usurpaciones para hacer una valoración conjunta de ambos temas. Fue un proceso, como ya les dije, tremendamente participativo de las personas indígenas, en el sentido de que hubo inclusive instituciones y organizaciones compuestas o impulsadas desde desde los mismos territorios para que fuese consultado. Tuvo aportes de los diferentes pueblos, fue llevado inclusive ante la Sala Constitucional porque había un temor de que esto creara un país sobre otro país, ¿verdad? Casi que bajo una lógica de independentismo que en realidad no era el interés de las personas indígenas, sino de un respeto hacia sus propias formas de organización y de pensamiento, y que inclusive la Sala Constitucional no le encontró defectos. Pero ¿qué sucedió? A pesar del consenso, a pesar de las luchas, a pesar del trabajo que inicia en 1992, vamos a ver que en el 2018 es archivado de manera definitiva por cuestiones formales de reglamentación de la Asamblea Legislativa, sin que a día de hoy exista el menor interés de parte de las instituciones gubernamentales por restablecerlo, no por lo menos con el interés que se requeriría para que esto sea real. Fue un proceso de mucha concertación, pero también, como lo señalan las personas indígenas, de mucho desgaste. ¿Por qué? Porque saber que se trabajaron más de 20 años, de que se hicieron múltiples actividades para que eso terminara en nada, fue ya una de las últimas gotas que derramaron el vaso y que tienen una tremenda significancia respecto a lo que les decía, el interés de realizar, o más bien pues la realización de usurpaciones vamos a ver, la realización de usurpaciones que se ha mantenido hasta el día de hoy, o la comisión de usurpaciones, ha llevado a que las personas indígenas consideren que la lucha no puede estar en relación con órganos y con instituciones que simple y llanamente les dan la espalda. No puede estar donde una y otra vez su confianza ha sido minada, ha sido traicionada. Como decía, el desalojo inclusive de la Asamblea Legislativa tiene una significancia muy grande para las personas indígenas, en tanto simbólicamente, como ellos y ellas lo dicen, fuimos sacados y sacadas de la casa del pueblo, y luego se nos dice que somos personas costarricenses. Y como les decía, ya en octubre del 2018, este proyecto de autonomía indígena, que sí les invito a que por favor, tanto lo que son los movimientos de lucha por sus territorios y esta ley de autonomía sean estudiadas para entender precisamente cuál es el panorama actual y hasta dónde hemos llegado. Importante, como ya decía, no se trataba de crear un país sobre otro país. Hay varios materiales que con mucho gusto cualquier persona que los requiera yo se los puedo compartir.
inclusive videos en YouTube que hablan sobre el tema de la autonomía y que vienen a señalar pues el interés de los pueblos indígenas en administrar sus territorios, ejercer propiedad sobre estos territorios y elaborar su propio plan de desarrollo con las decisiones. Lo que hacemos a nivel de instituciones públicas con las políticas, pues es lo que están pidiendo los pueblos y territorios indígenas para tales efectos. Y aquí también vamos a encontrar dentro de ese mismo texto de Gutiérrez y Moya, aquí sí me aparece la fuente, es que en el otro quedó muy abajo, otro cuadrito que ejemplifica muy bien este proceso relacionado con la ley de autonomía de los pueblos indígenas. Las referencias bibliográficas las he dejado en la presentación junto con un enlace. Me parece que estos son textos que hay que conocer y que precisamente señalan muchos de los aspectos que en esta charla he podido pues exponer de forma muy breve. Les agradezco tremendamente su atención. No sé si hay un pequeño espacio para preguntas o se necesita pues avanzar con la siguiente exposición. Pero de mi parte, muy agradecido por el espacio. Doña Carlos, muchas gracias. Únicamente nos queda una consulta en el chat. Nos pregunta cuál es el número de proyecto, que si usted nos lo puede facilitar. Y además, si me puede tal vez usted trasladar la presentación para yo hacérsela llegar a las personas participantes. Aprovecho el espacio para ver si hay alguna otra consulta, ya sea podemos dar un espacio de 2 minutos a alguna persona que desee participar levantando su mano. Es el proyecto 14.352. Lo que pasa es que, bueno, ahí lo van a, si consultan el proyecto de ley, yo inclusive ayer estuve, la página de la Asamblea tiene una particularidad y es que tiene todos los proyectos de ley digitalizados, pero algunos, para poder visualizarlos, tienen una herramienta especial. Este sí se puede descargar en PDF porque tiene antecedentes de otros proyectos, porque ya en su momento, antes del 2018, también se iba a cumplir un plazo que se establece a nivel de reglamento legislativo y que obligaba como por decirlo así, a hacer ciertas acciones para que el mismo no fuera archivado de manera definitiva. No soy experto en derecho constitucional ni tampoco en derecho legislativo, que me parece un tema bastante complicado, pero es un poco esa explicación sencilla. Muchas gracias, don Giancarlo. No tenemos manos levantadas ni tampoco consultas en el chat. En esa línea, pues le agradecemos que nos haya colaborado, don Giancarlo, con esta importante presentación porque nos da un panorama más amplio. Aunque el nombre indica que es breve, nos parece muy enriquecedor que contiene un panorama amplio y nos permite entonces visualizar todo este proceso que ha tenido de reivindicación indígena. La Escuela Judicial le agradece pues esta colaboración y bueno, invitarle para que en futuras oportunidades nos pueda seguir acompañando.